Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia y te doy la bienvenida al taller de Quima Cuadernos. Si vos ya tenés tu forma de imprimir los archivos doble faz con cuadernillos compaginados destinados a encuadernación, buenísimo. Si todavía no encontraste esa forma, te invito a ver este video, en el cual yo te sugiero la manera de imprimir los archivos de mi marca. Ojo, también te puede servir para imprimir otros archivos similares. Así que, si después del video tenés alguna duda, consulta, sugerencia, te invito a que lo dejes abajo en comentarios. En el caso de una impresora láser, yo voy a utilizar una impresora HP de la línea Neverstock 1000, que toma las hojas de una bandeja inferior. Entonces, voy a seleccionar el rango de impresión, voy a seleccionar hojas pares únicamente y voy a tildar la sección de imprimir en forma inversa. Así va a imprimir las últimas primero. Imprimirá entonces la 8, la 6, la 4 y la 2 porque yo para probar siempre selecciono un rango de 4 hojas, o sea de la 1 a la 8 y es lo que te recomiendo que hagas. Tal cual salieron, sin modificar la orientación ni el orden, las voy a volver a colocar en la bandeja de impresión. Y en este caso voy a seleccionar ahora la misma impresora, pero le voy a indicar que imprima solo las hojas impares y no voy a seleccionar la casilla de imprimir en forma inversa. De esta manera van a quedar perfectamente ordenadas, como ves acá son las 4 hojas de prueba, la carátula primero, luego los datos personales, el calendario. Esto es un archivo para anillar, por eso salen en este orden. Las últimas hojas en este archivo en particular son las de notas y quedan correctamente ordenadas. Algunas impresoras tienen la opción de imprimir doble faz aunque no giren automáticamente la hoja. En este caso lo que tenés que seleccionar es por supuesto la impresora, el rango de impresión y ahí colocarle que imprima a ambas caras. Muy importante que gire en lado corto, eso es lo fundamental para que queden bien ordenadas. Una vez que están impresas, tal cual salieron, las volvés a colocar en la bandeja sin alterar orientación ni el orden de las hojas. En mi caso, la impresora me indica que las coloque, que le dé OK cuando estén listas y si no, con esta tecla también le puedo dar esa instrucción. Solamente cliqueando va a imprimir las caras que faltan y en el orden determinado. Ahí vas a ver que salen perfectamente ordenadas, correlativamente, los números 6, 7, 8, perfecto. Impresora chorrotinta es una de las más fáciles de imprimir, sobre todo si tiene bandeja superior. Lo que yo voy a hacer en este caso es imprimir en una Epson XP 211. Voy a seleccionar un rango para probar, no el archivo completo, de la 1 a la 8 y lo que voy a imprimir son solo las impares. Y acá abajo te va a mostrar cuáles son las hojas que imprime. Va a imprimir la 1, la 3, la 5 y la 7. Le voy a dar a imprimir y una vez que ya haya impreso esas hojas, las voy a colocar sin alterar ni el orden ni la orientación de nuevo en la bandeja. La hoja de frente es la número 1. Así que ahora lo que voy a hacer es darle la instrucción a la impresora de que imprima solo las hojas pares. Por supuesto, coloco primero el rango de impresión que yo quiero que imprima y ahora le voy a poner las hojas pares. De esta manera va a imprimir la 2, la 4, la 6 y la 8. De paso te recuerdo que siempre imprimas mis archivos a tamaño real, nunca los ajustes para no alterar los márgenes. Y acá te muestro cómo quedaron también ordenadas como en el caso anterior. Impresora chorra-tinta, pero que sí imprime doble faz de forma automática. Esto es súper simple, imprimimos doble cara, siempre girar el lado corto y le damos a imprimir. Esta es una Epson Workforce 5290 que sí gira automáticamente la hoja en su interior, así que prácticamente no hay que hacer nada. Lo hace solo la impresora. Acá te muestro cómo imprime, gira la hoja e imprime del otro lado. Y por supuesto que quedan ordenadas.
Para armar el interior, que es para anillar, una vez que la sacas de la impresora solamente la cortás por la mitad y te van a quedar dos partes, tal cual. Verificás que sean correlativas y una la colocas sobre la otra y ya te queda ordenado. No hay que hacer absolutamente nada más. En el caso del armado de interior para costura, lo que vamos a hacer es sacar el pilón de las hojas tal cual salió de la impresora. En el caso de las agendas, verificamos la correlatividad de los días y seleccionamos la cantidad de hojas que forma el cuadernillo. En el caso de mis imprimibles, en general son 5. Ahí las vamos a doblar y continuamos con el próximo cuadernillo de la misma forma. 5 hojas. Verificamos que en este caso la agenda, los interiores se correspondan y al doblar el cuadernillo volvemos a verificar que sean correlativos. Esto es por si la impresora se salteó una hoja, imprimió alguna cosa mal, para solamente de control. Una vez que seguimos con todos los demás ya tenemos el interior armado. Gracias por ver el video y espero que te haya servido.